Un cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de las sustancias puras y las mezclas. En clases anteriores hablamos acerca de las propiedades de la materia, sus propiedades generales, sus propiedades específicas. También hablamos de los estados de la materia, los estados en los que se presenta principalmente el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, y los cambios que ocurren de un estado a otro. Hoy vamos a hablar acerca de las clases o tipos de materia. Todas las sustancias que existen, que conocemos, se presentan en dos clases de materia principalmente. El primer tipo de materia se llaman las sustancias puras. Y el segundo tipo o clase de sustancias que podemos encontrar se llaman las mezclas. Las sustancias puras son aquellas sustancias que se observan de una manera homogénea a simple vista, pero su principal característica es que no se pueden separar en sustancias más simples por medios físicos conocidos. Es una sustancia pura. Ahora, dentro de las sustancias puras, dentro de estas existen dos tipos de sustancias. Están las que se llaman sustancias simples, o que nosotros le llamamos elementos, y las que se llaman sustancias compuestas, o nosotros les llamamos compuestos. Dentro de las sustancias simples o elementos, son aquellos que están formados. Un elemento es aquel que está formado por átomos, por muchos átomos que son exactamente iguales. Bien, es decir, usted, para saber cuáles elementos existen, se puede remitir a la tabla periódica de los elementos químicos. Allí están consignados 118 elementos químicos que conocemos actualmente. Algunas tablas traen algunos más. De esos 118 elementos químicos, 92 son naturales, es decir, se encuentran en la naturaleza, y el resto son elementos que han sido sintetizados o fabricados por el hombre en diferentes circunstancias. Bien, entonces, uno de los elementos químicos más conocidos es el oro. El oro es una sustancia simple, o sea, es un elemento químico. El oro, supongamos que tuviéramos un bloque de oro puro, ¿sí? Es decir, todos los átomos que conforman ese bloque son exactamente iguales. Entonces decimos que eso es un elemento. Y yo no puedo separar un elemento en dos sustancias o tres diferentes. Es una sustancia simple y ya no se puede separar por medios físicos en sustancias más simples. Entonces, ejemplos de elemento pues son todos aquellos que se encuentran en la tabla periódica, y usted los puede representar mediante los símbolos que aparecen allí. Por ejemplo, el oro es un elemento, la plata, que su símbolo es Ag, es otro elemento, pongamos el calcio, por ejemplo, es otro elemento, y así sucesivamente podemos mirar los 118 o más elementos que aparezcan allí, y eso es un ejemplo de sustancia pura simple, o sea, elementos. El otro tipo de sustancia pura son los compuestos. Los compuestos son sustancias donde ha existido una unión química de dos o más elementos. Entonces, pero a pesar de que es la unión química de dos o más elementos, no se puede separar, un compuesto no se puede separar en sustancias más simples por medios físicos. Vamos a poner el ejemplo más sencillo de un compuesto, el agua. El agua está formado por dos elementos que aparecen en la tabla periódica, el hidrógeno y el oxígeno. Por eso la fórmula del agua es H2O. Es la unión entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sin embargo, yo no puedo separar el hidrógeno y el oxígeno por un medio físico. ¿Cuáles son los medios físicos? Por ejemplo, filtrar, ¿sí? Yo no puedo separar el hidrógeno del oxígeno filtrando el agua. O, por ejemplo, evaporarlo. A pesar de que yo puedo tener el agua en estado líquido
y la someto al calentamiento y se evapora, igual sigue estando unido el hidrógeno y el oxígeno, entonces no puedo separarlos. Entonces esto es un compuesto químico. Es igual, al igual que los elementos, los compuestos químicos son sustancias puras. Bien, el agua será una sustancia pura mientras no esté mezclada con otras sustancias. He allí que ya si mezclamos el agua con otras sustancias ya dejará de ser una sustancia pura y se convertirá en una mezcla. Bien, otro ejemplo de una sustancia pura, la sal de cocina, la que utilizamos todos los días. Esa tiene como nombre cloruro de sodio. Está formada por sodio y cloro. Igualmente no puedo separar el sodio y el cloro mediante un medio físico. Otro, por ejemplo, el azúcar. La fórmula del azúcar es un poco más larga, C6H12O6. ¿Sí? Es una combinación química entre carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero no puedo separar estos tres elementos por un medio físico. ¿Bien? Entonces, estos son las sustancias puras, los que son elementos y los que son compuestos. Algo que quiero aclarar de los elementos es que ustedes pueden ir a la tabla periódica y dedicar un momento a analizar, por ejemplo, la mayoría de las tablas periódicas, los elementos tienen diferentes colores. Pues una clasificación muy sencilla es que hay elementos que son metálicos y hay elementos que son no metálicos. En nuestra vida diaria fácilmente diferenciamos un metal y un no metal. Los metales poseen ciertas características, por ejemplo, los metales tienen un brillo especial, conducen el calor, conducen la electricidad, características de los metales que ustedes pueden buscar y profundizar un poco. Y están los no metales, que son aquellos que no poseen estas características, por ejemplo el oxígeno. El oxígeno es un elemento que no posee brillo, es un gas, por ejemplo, no conduce la electricidad, tiene otras características diferentes. Entonces, dentro de los elementos está esa clasificación metal, no metálica. Y dentro de los compuestos, pues hay sustancias que también son sustancias orgánicas o inorgánicas, pero esas divisiones las analizaremos más adelante. Entonces, hasta este punto hemos hablado acerca de lo que son las sustancias puras. Ahora vamos a hablar acerca de las mezclas. Las mezclas ya hablan acerca de una combinación, pero no química, sino física. Es una combinación física ¿de qué? De sustancias puras. Entonces, dentro de las mezclas yo puedo tener las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Bien, mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que a simple vista se nota una sola fase. O sea, yo puedo tener una mezcla homogénea y es aquella que al observarla no puedo diferenciar sus componentes a simple vista. Les voy a poner un ejemplo claro. Un ejemplo claro de una mezcla homogénea es el agua con sal. Todos hemos hecho esta mezcla en nuestros hogares. Cuando yo tomo el agua, que es una sustancia pura, y la sal, que es otra sustancia pura, y las mezclo, mediante la agitación logro que la sal se disuelva en el agua. Y después de un tiempo, yo no podré diferenciar el agua de la sal. Por eso es una mezcla homogénea, porque se ve, en química le llamamos una sola fase, o se ve como si fuera una sola sustancia. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura? Que yo después de tener la mezcla puedo separar por un medio físico el agua de la sal, por ejemplo. Si yo tengo agua con sal, basta con calentar, el agua se evaporará y la sal quedará allí en estado sólido. Entonces sí puedo separarlas por medios físicos, mientras que las sustancias puras no. Entonces nosotros tenemos muchas mezclas homogéneas a nuestro alrededor. Por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla homogénea de gases. En el aire tenemos oxígeno, tenemos argón, tenemos neón, tenemos nitrógeno. Y todos estos gases están mezclados, pero nosotros no podemos diferenciarlos a simple vista. Por otro lado, las mezclas heterogéneas son aquellas que a simple vista yo sí puedo diferenciar sus componentes. Entonces,
Un ejemplo claro de una mezcla heterogénea es el agua y la gasolina. Es un ejemplo claro. No sé si ustedes han observado que al tener en un mismo recipiente agua y gasolina no se combinan físicamente. El agua no es capaz de disolver la gasolina, ni la gasolina es capaz de disolver el agua. Entonces, si yo tengo en un vasito agua y gasolina, seguramente el agua y la gasolina se verán de esta manera, no se combinarán. Entonces, esto es una mezcla heterogénea, porque a simple vista yo puedo diferenciar sus componentes. También estamos rodeados de mezclas heterogéneas. Nomás en nuestra cocina, cuando preparamos algunas recetas, vemos que son mezclas heterogéneas. Por ejemplo, si yo hago un arroz con pollo, que me encanta el arroz con pollo, yo puedo diferenciar los componentes del arroz con pollo. Yo puedo observar allí a simple vista el arroz, el pollo, la verdura y todo lo que le queramos agregar a simple vista, y los puedo separar por medios físicos. ¿Bien? Mientras que las sustancias puras no. ¿Bien? Entonces, toda la materia, resumiendo, se presenta de dos formas: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos que están en la tabla periódica 118 o compuestos, que es la unión química de varios elementos. O pueden ser mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas, que se observan como una sola fase, o sea, no puedo diferenciar sus componentes. O heterogéneas, que se ven las diferentes fases, o sea, sí puedo diferenciar sus componentes a simple vista. Bien, con esto hemos terminado la clase de hoy. Clases de materia, sustancias puras y mezclas. Espero que les haya gustado la clase, que haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.